A las 8:12 a.m. en Minneapolis, el consulado somalí se sentía tranquilo y digno. Pisos pulidos, retratos enmarcados, la formalidad silenciosa de la diplomacia. Pero cuando los agentes federales abrieron la oficina privada de Safia Abdiwaram, la atmósfera cambió, el aire se volvió más pesado y la verdad ya no podía esconderse. Detrás del escritorio pulido yacían 24 bultos negros marcados con la insignia del CJNG, apilados con la confianza de la repetición. Una pistola oculta descansaba en un cajón de terciopelo. Una maleta plateada yacía junto a ella, llena de efectivo que ninguna vida honesta podía explicar. Durante años, Safia había sido elogiada como un puente entre culturas, una voz de caridad, comunidad y buena voluntad. Pero en esa habitación, la ilusión se destrozó. Esto no era diplomacia. Para las 10:47 a.m., la admiración había desaparecido, reemplazada por hojas de cálculo, rastros bancarios y totales demasiado grandes para ignorar. A través de la mesa de evidencia yacían 12 años de movimiento financiero, más de $186 millones enrutados a través de subvenciones de caridad, fundaciones culturales y programas de alcance comunitario que existían solo en papel. Lo que parecía generoso en público ahora revelaba una segunda vida, una cuidadosamente diseñada en silencio. 37 organizaciones fantasmas, más de 420 transferencias bancarias disfrazadas como fondos de apoyo. Fondos derivando a través de 5 estados y 3 países, convergiendo en las mismas cuentas ocultas usadas para mover tanto transferencias humanas como envíos de narcóticos a través de canales diplomáticos protegidos. Los programas comunitarios no eran ayuda, eran palanca. Las donaciones no eran compasión, eran llaves que abrían puertas dentro de oficinas de la ciudad e instituciones locales. Cuanto más profundo leían los investigadores, más clara se volvía la verdad. Esta no era una diplomática sirviendo a una comunidad, esto era un sistema, y ella era quien guiaba cada uno de sus movimientos. Si estos números te impactaron, dale like para que más personas vean la verdad. Comenta "Sistema" si crees que esto era más que una persona. Era una máquina. A las 3:26 p.m., el aeropuerto internacional de Minneapolis-St. Paul se sentía ordinario. Maletas rodando, anuncios silenciosos, viajeros desapareciendo en terminales sin ser notados. Pero una figura se destacaba. Safia Abdiwaram llegó a la puerta de embarque con autorización diplomática, un boleto de primera clase y una maleta que no llevaba vacilación. Su vuelo estaba programado para salir del país en 1 hora. Ella no corrió, se movió como alguien que había escapado antes. Los agentes federales cerraron el cerco solo después de que una alerta final llegó al escritorio de comando. Una señal marítima vinculada a su nombre, un manifiesto de carga marcado 3 horas después de la partida. Un barco registrado bajo la red corporativa de Safia ya había dejado el puerto, ya adentro en aguas abiertas. Su carga no listaba mercancía, listaba transferencias humanas y consignaciones encubiertas de narcóticos movidas a través de la misma red. Y debajo de ese manifiesto sellado estaba el número que drenó el aire de la habitación. 120 niños estadounidenses desaparecidos ya en tránsito. Su arresto detuvo una partida, pero el reloj ya había comenzado en otro lugar. Si quieres que los niños sean rescatados, dale like ahora. Comenta "Sálvenlos" para apoyar a los agentes que arriesgan todo esta noche. Para las 9:58 p.m., la costa había desaparecido detrás de la oscuridad, y lo único que rompía el agua quieta era un barco de carga empujando constantemente hacia aguas internacionales. Había estado en el mar por poco más de 3 horas, pero 3 horas era suficiente para que el barco derivara más allá del alcance fácil,
suficiente para que los niños a bordo desaparecieran para siempre si la siguiente decisión llegaba demasiado tarde. Dentro de la sala de comando federal, la atmósfera se tensó mientras nuevos datos llegaban. Los escáneres térmicos confirmaron movimiento en las cubiertas superiores. Las comunicaciones interceptadas apuntaban a una fuerza de seguridad privada. No aficionados, sino 60 mercenarios contratados armados con rifles avanzados y lanzadores compactos. Hombres acostumbrados a operar en lugares donde los testigos nunca regresaban. Estados Unidos no podía permitirse la vacilación. FBI, DEA y DHS y la Guardia Costera de EEUU activaron un paquete de ataque conjunto diseñado solo para misiones donde el tiempo se medía en latidos del corazón. 5 drones furtivos se llevaron en el aire, deslizándose sobre la cobertura de nubes como depredadores silenciosos. 30 drones de intercepción suicida armados con cargas incapacitantes lo siguieron, formando una red protectora delante de los equipos tácticos. 2 escoltas destructores cambiaron de posición en la costa. Un submarino se deslizó bajo las olas hacia el lado ciego del barco. Y en la superficie, los botes de respuesta rápida se preparaban para la fase más peligrosa, el abordaje. La orden llegó sin una cuenta regresiva dramática. Llegó como una sola oración: muévanse, aseguren a los niños primero. La primera transmisión del dron mostró a los mercenarios distribuidos en puntos de estrangulamiento clave: escaleras, puertas de carga, barandillas de observación. No estaban entrando en pánico, se estaban preparando. Los reflectores se encendieron, las sombras cambiaron, las posiciones se apretaron, luego se hizo contacto. Las embarcaciones de aproximación rápida avanzaron mientras los drones descendían en trayectorias de precisión, mapeando cada ángulo del barco en tiempo real. Los equipos de la Guardia Costera se engancharon al casco, escalando con coordinación practicada. Una ráfaga de viento empujó contra ellos, pero ningún agente disminuyó la velocidad. Cada segundo pasado afuera era un segundo que los niños no tenían. Dentro de la cubierta principal, los equipos se dividieron. Un grupo despejando los cuartos de la tripulación, otro empujando hacia la bodega de carga reforzada. Los mercenarios reaccionaron con eficiencia fría, reposicionándose rápido, forzando a los agentes a adaptarse bajo presión. Un operador federal fue alcanzado durante el avance, pero rechazó la evacuación, protegiendo a un grupo de niños ya encontrados temblando detrás de un mamparo. Los minutos se estiraron, la respiración se acortó. Los comandos crujían a través de las radios como chispas. La lucha no se extendió, se comprimió pasillo por pasillo, puerta por puerta, hasta que el impulso cambió. Los drones sobre ellos liberaron sus cargas incapacitantes en puntos premarcados, bloqueando las rutas de repliegue finales de los mercenarios. En 15 minutos sin hálito, 9 operativos hostiles fueron neutralizados y las fuerzas restantes se rindieron bajo presión abrumadora. Y luego, por fin, el sonido que toda la operación había esperado. Los 120 niños asegurados. Repito, todos asegurados. En ese momento, el océano pareció exhalar. El peligro no se había ido, la red detrás de ellos todavía existía, pero la noche había sido ganada. 15 minutos habían reescrito el destino de 120 vidas. Para las 12:12 a.m., el barco de carga que una vez había derivado hacia un destino oscuro, ahora permanecía inmóvil junto a un muelle de preparación federal. Los reflectores bañaron su casco de acero, revelando holladuras, marcas de cuerdas y las huellas desesperadas de un viaje destinado a borrar 120 vidas jóvenes. Pero el verdadero peso de la noche no se midió en la distancia que el barco había recorrido. Se midió en lo que los equipos federales encontraron una vez que comenzaron a abrirlo. Capa por capa, los niños, exhaustos y conmocionados, fueron escoltados gentilmente hacia tiendas médicas. Algunos estaban demasiado cansados para hablar. Otros se aferraban a los abrigos de los agentes que arriesgaron todo por ellos. La vista sola cambió el ambiente del muelle. La victoria era real, sí, pero también lo era el costo de cuán cerca había estado América de perderlos. El interior del barco contaba una historia diferente, una fría, calculada e industrial.
Detrás de las puertas de carga reforzadas, los investigadores encontraron una estructura de retención de 3 niveles soldada al armazón del barco. Cada nivel contenía filas de pequeños compartimentos particionados lo suficientemente grandes para que un niño se sentara pero no se parara. Se habían instalado cerrojos de metal recientemente. Los conductos de aire estaban cubiertos con malla gruesa. No había nombres escritos en ningún lugar, solo números. Era un sistema de transporte, no un accidente, no caos, sino planificación. En la bahía mecánica, los agentes descubrieron una tableta impermeable todavía encendida. Sus últimas listas de transmisión eran claras: 120 unidades confirmadas. ETA al comprador, 19 horas. El número no impactó a la sala, ya conocían el conteo. Lo que los impactó fue la línea final. Próxima ventana de adquisición, 14 días. Esta no era una operación única, esta era una cadena de suministro. Para entender su alcance, los equipos forenses comenzaron a descargar los contenedores apilados en la sección de popa del barco. Lo que catalogaron se extendió a través de 3 mesas largas. Documentos mostrando 12 viajes previos vinculados a empresas fantasma bajo el control de Safia. Registros GPS de puertos en 5 países. Registros de pago vinculados a billeteras cripto por valor de $41 millones. Correspondencia internacional insinuando compradores que esperaban entregas en horarios fijos. Y luego vino el descubrimiento más oscuro: una carpeta sellada en plástico escondida detrás de un panel dentro de la cabina del capitán. Dentro había perfiles de 311 niños desaparecidos de estados de SOU que se extendían desde Minnesota hasta Virginia. Muchos archivos estaban marcados con símbolos de verificación verdes. Otros estaban etiquetados con signos de interrogación rojos. Tomados juntos, la carpeta era prueba innegable. La red de Safia había estado operando mucho antes de que este barco dejara el puerto. Los agentes que revisaban los documentos quedaron en silencio. Incluso los más experimentados entre ellos, personas que habían visto redes de tráfico antes, nunca habían encontrado una envuelta tan estrechamente en protección diplomática. Safia no solo había abierto puertas para criminales, había construido corredores donde legalmente no se podían hacer preguntas. En cubierta, los niños finalmente fueron abordados en unidades de transporte de la Guardia Costera, envueltos en mantas, protegidos de las luces intermitentes, cuidados con una gentileza marcadamente diferente de la brutalidad que habían sobrevivido. Cada niño representaba una vida arrancada del borde, una vida que el equipo federal se negó a abandonar. Y cuando el último fue sacado del barco, un agente murmuró palabras que resonaron a través del muelle. Esto no fue un rescate. Esto fue la prevención de algo impensable. El barco estaba asegurado. Los niños estaban a salvo, pero la investigación apenas comenzaba. Para las 6:40 a.m., mucho después de que los niños rescatados habían sido transportados a un lugar seguro y el barco de carga sellado bajo autoridad federal, la investigación pasó del océano a un tipo diferente de campo de batalla: el campo de batalla del papel. En un centro de operaciones federal fortificado, analistas, agentes financieros y unidades contra tráfico se reunieron alrededor de pantallas brillando con datos. La pregunta ya no era quién era Safia. Esa respuesta había sido expuesta en detalle frío e inconfundible. La verdadera pregunta era, ¿hasta dónde llegaba su red y quién más la había ayudado a construirla? Cuando los agentes comenzaron a tirar de los hilos digitales, el sistema se desenredó más rápido de lo que nadie esperaba. La influencia de Safia no había sido construida a través del miedo o la fuerza, había sido construida a través del acceso, el tipo de acceso que solo la diplomacia podía otorgar. Sus registros financieros revelaron 37 fundaciones fantasmas, pero ahora emergió un patrón más grande. 9 organizaciones sin fines de lucro con sede en SOU, todas registradas legítimamente, todas recibiendo cientos de miles de dólares anualmente, y todas canalizando porciones de esos fondos hacia cuentas vinculadas a manejadores internacionales. Lo que el público veía como caridad era en verdad un circuito de lavado disfrazado de alcance cultural. Los números se volvieron más pesados.
Más de 186 millones de dólares habían fluido silenciosamente a través de estos frentes durante un período de 12 años. Pero fue la línea de tiempo lo que más impactó a los investigadores. Cada aumento en el financiamiento coincidía con desapariciones reportadas en varios estados. No perfectamente, no obviamente, pero lo suficientemente consistente para que nadie en la sala pudiera llamarlo coincidencia. A partir de ahí, la red se amplió. Los registros de la ciudad mostraban a Safia asistiendo a más de 240 reuniones a puertas cerradas con funcionarios locales, líderes comunitarios y directores administrativos. Las notas de la agenda a menudo parecían inofensivas: desarrollo de asociaciones, asignación de recursos, apoyo para jóvenes vulnerables. Pero emparejadas con el trazo financiero, era claro que estas reuniones eran transaccionales, un intercambio de buena voluntad por silencio. Y luego vino la revelación más oscura. Dentro de una laptop confiscada de la oficina de Safia, los agentes descubrieron correspondencia escrita en lenguaje plano y neutral, fraseología que sonaba como planificación logística, no coordinación criminal. Pero una vez decodificado, cada mensaje se refería al movimiento de activos, inventario o unidades. Las marcas de tiempo se alineaban con eventos de tráfico en 5 países. Algunos mensajes fueron enviados meros minutos antes de que los barcos partieran o los niños desaparecieran. Safia no había simplemente participado en el sistema, lo había orquestado. Su estatus diplomático le daba protección, su persona caritativa le daba credibilidad, su red le daba poder, y ese poder llegaba a rincones que nadie esperaba, incluyendo las mismas instituciones destinadas a proteger a los vulnerables. Los investigadores federales rápidamente se dieron cuenta de que no estaban confrontando a un operador solitario, sino a una máquina incrustada. Un memorando de un analista financiero del FBI resumió la realidad en palabras que helaron a todo el grupo de trabajo. Removerla y la red se dobla. Remover la red y la ciudad tiembla. Se emitieron más citaciones, se abrieron más archivos, surgieron más nombres. Asistentes, consultores, asesores culturales e incluso 2 funcionarios locales de nivel medio que habían aceptado donaciones que totalizaban casi 1.3 millones de dólares durante varios años. Cada revelación amplió el alcance. Cada descubrimiento dejó claro cuán profundamente Safia se había tejido en sistemas legítimos. La mujer arrestada en el aeropuerto no estaba simplemente huyendo de la justicia, estaba huyendo de la exposición. Porque el imperio que construyó no estaba hecho de paredes o armas, estaba hecho de confianza. Y ahora, por primera vez, esa confianza se estaba agrietando. Para cuando el amanecer se asentó sobre Minnesota, la ciudad parecía sin cambios. Los viajeros llenaban las carreteras, las luces de las tiendas parpadeaban y el murmullo de la rutina regresó como si la noche anterior no hubiera sido más que una tormenta pasajera. Pero dentro del Centro de Comando Federal, nadie confundió la normalidad con la estabilidad. El rescate, los arrestos, la evidencia, todo había abierto una verdad mucho más grande que la propia Safia. Por primera vez, los investigadores podían ver la forma de la máquina que ella había construido, y por primera vez entendieron cuánto tiempo había existido a plena vista. Mientras los agentes trabajaban en las horas finales de la operación, emergió un patrón a través de los archivos recién desbloqueados. Safia no había seleccionado a sus colaboradores al azar. Cada persona atraída a su órbita, ya sea a través de sobornos, favores o promesas, había ocupado una posición específica en el sistema. Un aprobador de permisos, un enlace comunitario, un director de programa cultural, un administrador escolar, e incluso 2 funcionarios de transporte que aprobaron rutas logísticas sin una sola inspección. Cada rol por sí mismo parecía inofensivo. Juntos formaban un entramado de acceso tan perfecto que nunca había aparecido ninguna señal de alerta. Los números confirmaron la escala. 311 perfiles de niños desaparecidos cruzados con actividad portuaria en 5 países. 12 viajes documentados, cada uno disfrazado bajo manifiestos de envío legítimos. Más de 41 millones de dólares circulando a través de cuentas diseñadas para hacer desaparecer el dinero en el momento en que aparecía. Y debajo de todo eso, una estructura cuidadosamente construida para sobrevivir, incluso si una pieza era removida. Pero el golpe al barco de carga había hecho más que rescatar a 120 niños.
había desestabilizado toda la red. Para media mañana, las líneas de denuncia se dispararon. Exasociados dieron un paso adelante silenciosamente al principio, luego abiertamente. Oficiales de banco reportaron transferencias sospechosas que alguna vez descartaron como caridad. Una ex asistente proporcionó detalles de reuniones a puertas cerradas a las que Safía había insistido en asistir sola. Un funcionario local confesó que nunca había entendido el verdadero propósito detrás de los fondos de emergencia de reubicación juvenil. Ella lo presionó para aprobarlos. La ciudad, una vez en silencio, había comenzado a hablar. Y mientras las voces se alzaban, una verdad se volvió inevitable. Safía Abdi Waram no había simplemente manipulado el sistema, había dependido de sus puntos ciegos. Los lugares donde la confianza se asumía, los documentos se aprobaban automáticamente y los títulos llevaban más peso que el escrutinio. Su arresto no colapsó el mundo que construyó, pero expuso su esqueleto. Un mapa de vulnerabilidades tejidas en instituciones en las que los estadounidenses confiaban todos los días. Y mientras los equipos federales celebraban las vidas salvadas, también confrontaron una comprensión más profunda y pesada. Si un diplomático podía doblar toda una estructura comunitaria a su voluntad, ¿cuántos otros sistemas podrían ya estar comprometidos sin que nadie lo notara? A primera hora de la tarde, mientras los agentes archivaban sus informes finales, una quietud silenciosa se asentó en la sala de operaciones. Las pantallas se atenuaron, las cajas de evidencia fueron selladas, las voces se suavizaron. La adrenalina de la noche se había desvanecido, dejando solo el peso de lo que había sido prevenido y lo que había sido descubierto. Un investigador senior, un hombre con décadas de servicio, lo resumió con una claridad que nadie más podía expresar. Detenerla no fue una victoria, fue una advertencia. Una advertencia de que el peligro ya no se escondía en callejones o almacenes abandonados. Se escondía en oficinas, en organizaciones benéficas, en firmas diplomáticas y en sistemas construidos sobre la confianza. Safía estaba bajo custodia, los niños estaban a salvo, pero al país se le había mostrado una verdad imposible de olvidar. A veces las amenazas más oscuras no son los criminales que vemos, sino las instituciones que nunca cuestionamos. Si llegaste hasta el final, eres parte del 1% que no mira hacia otro lado. Dale like, deja un comentario, comparte esta historia para que más personas vean la verdad. Cuando los informes finales fueron archivados y las luces dentro de la sala de comando federal se atenuaron, una verdad persistió más que cualquier documento, cualquier testimonio o cualquier rastro financiero. Lo que pasó en este caso no fue solo una investigación criminal, fue una ruptura estratégica, un momento donde un sistema oculto colisionó de frente con la rendición de cuentas. Esta operación no simplemente rescató a 120 niños, expuso una vulnerabilidad que había existido dentro de instituciones en las que la gente confiaba durante años. Diplomacia, caridad, liderazgo comunitario, títulos que deberían haber protegido a los inocentes, fueron en cambio convertidos en armas para proteger un imperio que operaba en silencio. Y ahí es donde yace la consecuencia real, porque redes como esta no sobreviven solo a través de la violencia, sobreviven a través de la confianza, la reputación y la autoridad sin control. Crecen en lugares donde los documentos se aprueban sin preguntas, donde las firmas llevan más peso que el escrutinio, donde la influencia se confunde con la virtud. La mayor lección de este caso no es sobre una mujer, un barco o una noche en el mar. Es sobre cuán fácilmente un sistema puede ser doblado cuando nadie cree que puede serlo. Estratégicamente, el golpe contra esta red hizo más que detener una sola operación. Interrumpió conductos financieros, expuso organizaciones fantasmas, forzó a múltiples agencias en múltiples estados a reexaminar cómo se monitorean los programas humanitarios y las iniciativas culturales, y planteó una pregunta que nadie puede permitirse ignorar. Si un diplomático pudo construir corredores que nadie cuestionó, ¿cuántos otros corredores todavía existen? Este caso nos recuerda que la protección no viene de asumir buenas intenciones, viene de hacer preguntas difíciles incluso cuando las respuestas son incómodas. Viene de la supervisión, de la rendición de cuentas, del coraje de mirar debajo de superficies pulidas y títulos ceremoniales. Y sobre todo, refuerza una verdad atemporal. El mal no siempre se esconde en la oscuridad, a veces se para bajo luces brillantes, vistiendo respetabilidad.
Si todavía estás aquí escuchando esta historia, significa que te importa la verdad, la justicia, la protección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Tu voz importa más de lo que te das cuenta. Dale like si crees que casos como este deben ser traídos a la luz. Comenta rendición de cuentas si estás de acuerdo en que los sistemas construidos sobre la confianza también deben ser construidos sobre la supervisión. Y comparte este video, no por números, no por vistas, sino para que más personas entiendan cuán profundamente operan estas redes y cuán crítico es que nunca miremos hacia otro lado. Porque esta noche no fue solo un rescate, fue una advertencia. Y cuantas más personas la escuchen, más difícil se vuelve para un sistema como este esconderse alguna vez. Suscríbete a Voz Jeffrey Sachs TV para no perderte el próximo capítulo.